Ya. Listo, jóvenes. El día de hoy vamos a ver el tema de resolución de triángulos rectángulos. Y aquí vamos a poner razones trigonométricas de ángulos 2. Razones trigonométricas de ángulos agudos 2. 2, 2, 2, 2. Ya. Listo. Empezamos entonces primero con la parte teórica y luego procedemos a resolver los ejercicios. A ver. Vamos a repasar las razones trigonométricas que me imagino que ya lo deben de dominar. Jóvenes, eran 6 razones trigonométricas a un costadito. El seno de un ángulo, el coseno del ángulo, luego la tangente, luego sería la cotangente, la secante y la cosecante. Por ser razones, son divisiones. Entonces, esto es una división, 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 división. ¿Ya cómo era la memotecnia, jóvenes, para armar todo esto? Se ponía en orden, ¿no? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Y luego vamos, coca, coca, helada, helada, ¿sí o no? Coca, coca, helada, helada. Y luego le ponías en subida, ¿no? Coca, aquí tienen coca, helada, helada. Y de esa forma tenías las razones trigonométricas. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, la tangente es opuesto sobre adyacente, cotangente adyacente sobre opuesto, secante hipotenusa sobre adyacente y cosecante hipotenusa sobre opuesto. Listo, jóvenes. Ahora sí, vamos a ver como primer punto resolución de triángulos rectángulos. De triángulos. Aquí le ponemos resolución de triángulos rectángulos. Ya, voy a empezar dibujando un triángulo rectángulo. ¿Y qué significa resolver un triángulo rectángulo? Resolver un triángulo rectángulo significa que a partir de un ángulo agudo y de un lado conocido podemos encontrar esto y podemos encontrar eso. A eso se refiere, jóvenes, resolver el triángulo rectángulo. Y para ello vamos a usar una regla, bueno, una memotecnia o un recurso didáctico que se conoce como lo que quiero, dividido sobre lo que tengo. Ya, lo que quiero dividido sobre lo que tengo. Y eso nos va a dar una razón trigonométrica. Listo, entonces esa va a ser la regla, ¿no? Lo que quiero sobre lo que tengo y eso nos va a dar una razón trigonométrica. A ver, atentos acá, mira cómo vamos a aplicar nuestra teoría. Si quiero saber esto con respecto al ángulo alfa, ¿qué cateto viene a hacer esto? Este que está al frente, ¿cómo se llama? ¿Cateto qué? Esto. Correcto, ese es el cateto opuesto. O sea, quiero saber el cateto opuesto. Donde dice lo que quiero saber el cateto opuesto. Ya, ¿y qué tengo como dato conocido? ¿Qué viene a ser ese M con respecto al triángulo? Hipotenusa. Correcto, Marioli. Correcto. Viene a ser la hipotenusa. Correcto, Mayra. Ya, si es la hipotenusa, entonces, ¿qué razón trigonométrica es cateto opuesto sobre hipotenusa? Justamente por aquí te he puesto como repaso, ¿no? Eso viene a ser Seno. seno, correcto. Entonces, correcto. ¿Qué significa? Que aquí vamos a escribir, mira, 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 mira cómo se pone finalmente el resultado acá. Se coloca el mismo valor de m, se coloca el mismo m y se le agrega la razón que hemos encontrado, en este caso el seno. El seno, pero ¿de qué ángulo? El seno de alfa. Listo. A ver, sigamos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si quiero saber esto, no? Quiero encontrar este lado. Con respecto al ángulo alfa, ¿qué cateto viene a ser esto de acá? Adyacente. Adyacente, correcto, Mayra, correcto, Paola, correcto, Mariori. Viene a ser el cateto adyacente. Perfecto, John. Entonces aquí sería el cateto adyacente. Donde dice lo que quiero saber el cateto adyacente. Y tengo como dato, ¿qué viene a ser este datito que tenía inicialmente? Hipotenusa. Era la hipotenusa, correcto. Ahora, ¿qué razón trigonométrica? Porque hemos dicho que esta es una razón trigonométrica. ¿Qué razón Coseno. trigonométrica? Coseno. Perfecto. Entonces, ¿qué se pone? Se coloca el valor conocido, se coloca lo mismo.
Y se le agrega en este caso el coseno, porque hemos salido que es coseno, coseno de alfa. Y ya está. Eso que estamos haciendo se conoce como resolver un triángulo rectángulo. A partir de estos dos datos, encontrar estos otros dos. A ver, ese sería el primer caso. Primer caso. ¿Cómo sería el segundo caso? Aquí lo vamos a anotar. Segundo caso. Para ello voy a dibujar el triángulo rectángulo. En ese triángulo rectángulo, aquí le vamos a poner alfa. Y aquí a este cateto adyacente, porque es cateto adyacente, le voy a poner M. Entonces nuestro trabajo ahora va a ser encontrar este cateto opuesto y esta hipotenusa. Empezamos. Quiero saber esto. ¿Qué viene a ser cateto Pues opuesto? Opuesto. Entonces, donde dice lo que quiero saber el cateto opuesto. Cateto opuesto. ¿Y qué tengo como valor conocido? ¿Esto qué viene a ser? Cateto adyacente. Cateto Ya viene a adyacente. ser el cateto adyacente. ¿Qué viene a ser coca? Ahí está. Tangente. 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 Listo. ¿Qué significa? Que aquí se coloca el valor conocido. Ya, y se le agrega en este caso tangente, ¿no? Pero tangente de qué ángulo? Tangente de alfa. Tangente de alfa. Ahí está, perfecto, Emanuel. Listo. A ver, ¿qué pasa, por ejemplo, si queremos saber esto? ¿Qué viene a ser eso que quiero saber? hipotenusa. Hipotenusa. Ya quiero saber el valor de la hipotenusa. Y tengo como valor conocido esto, que viene a ser el cateto Adyacente. Adyacente. Ahora, ¿qué viene a ser hipotenusa sobre adyacente? Ahí está. Secante. Secante. Secante, correcto. Entonces aquí le pongo secante. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué le pongo completa? A ver, dígame. M por la secante de alfa. Correcto. M por la secante de alfa. M por la secante de alfa. Y ya hemos encontrado, a partir de estos dos elementos, hemos encontrado estos dos lados que faltaban. A ver, finalmente, el tercer caso. Aquí lo vamos a anotar. Tercer caso. Ya, en el tercer caso vamos a ver la otra situación, ¿no? Voy a dibujar aquí el triángulo rectángulo. Ya, en ese triángulo rectángulo vamos a ubicar el ángulo alfa y aquí le vamos a poner M. Entonces nuestro trabajo va a ser encontrar este cateto adyacente y esta hipotenusa. Empezamos entonces. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero saber esto? ¿Qué viene a hacer con respecto al ángulo? ¿Cateto qué? Adyacente. Adyacente. Correcto, viene a ser el Adyacente. cateto adyacente, perfecto. Entonces, lo que quiero saber es el cateto adyacente. Entonces, donde dice lo que quiero saber el cateto adyacente. ¿Y qué tenemos como valor conocido? ¿Qué cateto viene a ser esto? Cateto opuesto. El cateto opuesto. Opuesto. ¿Y qué razón trigonométrica es ahí? Búscalo. Cotangente. 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 Entonces, aquí sería entonces, ¿te acuerdas que queríamos encontrar esto, no? Sería M, ¿qué más? Puricotangente. Ya, Por M la cotangente de alfa. por la cotangente del ángulo alfa. Listo. Ahora, quiero saber este de acá. ¿Qué viene a hacer con respecto, bueno, qué viene a hacer con respecto al ángulo alfa? Hipotenusa. Ya, donde dice lo que quiero es la hipotenusa. Y tengo como valor conocido esto, ¿no? Inicialmente teníamos esto. ¿Qué viene a ser el cateto? Cateto Opuesto. opuesto. ¿Y qué razón Opuesto. trigonométrica es eso? Cosecante. 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 Correcto, eso viene a ser la cosecante. Cosecante. Entonces aquí le pongo, dícteme, Por la cosecante de M por la cosecante de alfa. y aquí le pongo M por la cosecante de alfa. Y ya está. Y ya hemos resuelto el triángulo rectángulo. A ver, vamos a ver un ejemplo. Aquí lo vamos a anotar. Ejemplo. A ver, como ejemplo voy a poner el siguiente caso. Es un triángulo. En ese triángulo me pide encontrar esta longitud. X le voy a poner. Y por otro lado conocemos que esto vale M, esto vale N. Este ángulo le vamos a poner alfa y este ángulo le vamos a poner tita. Entonces, me pide encontrar X expresada en función de MN y de los ángulos. Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente. Convenientemente voy a trazar la altura. Trazo la alturita, convenientemente, para formar dos triángulos rectángulos. Ya hemos formado dos triángulos rectángulos, uno en la parte de la izquierda y otro en la parte de la derecha. Empezamos aquí en este triángulo de la parte izquierda. ¿Cómo puede encontrar esta longitud de aquí? A ver, con respecto al ángulo alfa, ¿qué viene a ser esa línea verde? ¿Cateto qué? Adyacente. 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 Ya quiero saber su cateto adyacente, no quiero saber dónde dice lo que quiero el cateto adyacente. ¿Y qué tengo como dato conocido? Esta M que viene a ser Hipotenusa. la hipotenusa. Hipotenusa. Correcto, en ese triángulo viene a ser la hipotenusa. ¿Y qué razón trigonométrica es esto? Cosecante. Cosecante. No, Seno. Coseno. M cosecante de alfa. coseno, a ver, fíjense. Coseno. Sí, coseno.
Coseno, ¿sí o no? Entonces aquí le pongo m por el coseno de alfa, ¿sí o no? Ya ahí está. Sí. Ya, ahora, en el otro triángulo, en el de la izquierda, en este de acá, quiero saber esta línea de color morado. Ya, esa línea de color. Con respecto al ángulo tita, ¿qué viene a ser esa línea morada? Cateto, ¿qué? Adyacente. También viene a ser el adyacente, Adyacente. ¿no? Ya, y tenemos en ese triángulo esto que viene a ser su. Hipotenusa. Hipotenusa. Ya, y eso también viene a ser Coseno. coseno. Entonces, ¿qué le pongo acá? M por el coseno de tita. N por el coseno de tita. Correcto, n por el coseno de tita. Listo, ahora sí. Ahora, finalmente, jóvenes, como resultado, aquí lo anotamos, el valor de x sería la sumatoria de estas dos longitudes. Sería m por el coseno de alfa, más n por el coseno de tita. Listo. Y eso sería el resultado, ¿no? De ese problema, de ese ejemplo que les he planteado. Listo. Y como último punto, jóvenes, vamos a ver, esto ya lo borramos, aunque sea en otra diapositiva. Ya. A ver, como último punto vamos a ver ángulos verticales, número 2. Ángulos verticales. Tenemos el ángulo de elevación, aquí lo notamos. Ángulo de elevación. Ya, y también tenemos el ángulo de depresión. Aquí, ángulo de depresión. Ya, ¿cómo es el ángulo de elevación? Tengo una superficie, tengo la superficie. Imagínate que acá hay una persona. Y acá hay una persona. Ya, ahí está. Y hay un edificio, ¿no? Acá hay un edificio. Y obviamente que para mirar la parte alta del edificio, tú levantas la cabecita y se observa bueno, hay una línea imaginaria, ¿no? Ahí está. Y también hay una línea imaginaria que es paralela a la superficie. Aquí. Entonces, esta línea imaginaria también es paralela a la superficie. Ese ángulo formado por esa línea visual imaginaria y por esa paralela a la superficie tiene su nombre. Se conoce como ángulo de elevación. Entonces aquí lo anotamos. Alfa vendría a ser un ángulo de elevación. Listo. Ahora, ¿cómo es el ángulo de depresión? Al revés, ¿no? Tú imagínate que estás parado en un edificio. Daniel, ¿cómo estás? Descuida, Daniel. Igual ustedes pueden ver la grabación, ¿no? Quizá por ahí se han demorado un poquito por cuestiones que cada uno conoce. Entonces hay una grabación y ya lo revisan en su plataforma. Y aquí está. Tú estás aquí parado y estás observando un punto del suelo. Entonces, para mirar ese punto del suelo, tú inclinas tu cabeza hacia abajo, ¿sí o no? Y hay una línea visual imaginaria. Y a la vez desde tu vista hay una paralela a la superficie, ya paralela a la superficie. Entonces, el ángulo formado por esa visual imaginaria y por la paralela a la superficie se conoce como ángulo de depresión. En este caso, tita sería el ángulo de depresión. Depresión. Nada más. Solamente conocer esos dos tipos de ángulos, ¿no? El ángulo de elevación, ya es la visual y la paralela, y el ángulo de depresión que también es la visual y la paralela, solamente que en el sentido mirando hacia abajo, y el otro es mirando hacia arriba, elevación. Listo, chicos. Ahí está la teoría. Ahora sí, tómale una capturita y pasamos a los problemas. Entonces, como ustedes ya tienen su guía, se van a ubicar en la página. Vamos a abrir la guía. Ya, creo que ya ha pasado 2 semanas y ya, bueno, la mayoría, quizá alguien es nuevo todavía. Si es nuevo y puede consultar a la señorita auxiliar para que le dé una inducción de cómo usar la plataforma. Hay un video que se les ha enviado, si no me equivoco. Bueno, y la mayoría ya conoce cómo se usa la plataforma y también ya conoce ya la guía, ¿no? Ya tienen la guía en su plataforma. Entonces, lo que voy a hacer es resolver los problemas de la página. A ver, ¿qué página? ¿Qué página? Ya, ubíquense en la página
Ujú. Semana 2. Ya. Ya listo, jóvenes. Ubíquense en la página. La página número. ¿Dónde está? Si la memoria no me falla. Ay, no lo puedo ubicar. ¿Qué página es? Ayúdenme. Yo tengo otra página acá. Creo que es 28 según mi guía. Creo que en tu guía es diferente. A ver, acá está pues la guía. Tengo la guía en físico. Ya es la página, jóvenes. La página 24. Ahí está, correcto, Alexander. La página 24. Listo, chicos, todos ahí en su guía, página 24. Vamos a resolver las preguntas de esa página. Y empezamos, jóvenes. A ver, problema número 1. Problema número 1. Ya, aquí. Listo, a ver. El problema 1 nos indica lo siguiente. Hay el perímetro de un triángulo rectángulo. O sea, ideas principales es un triángulo rectángulo. Empieza dibujando tu triángulo rectángulo por acá. Ahí está. Ya, el triángulo rectángulo. Sabiendo que uno de sus ángulos agudos es tita. Los ángulos agudos son estos dos, ¿no? Cualquiera de esos dos ángulos puede ser tita. En este caso yo voy a escoger aquí, tita. Ya, y el cateto adyacente es A. El cateto adyacente, este es el cateto opuesto. Este de aquí es el cateto adyacente. Ese cateto adyacente por dato dice que vale A. Ahí está en el texto. Ya, el cateto adyacente es A. Y me pide el perímetro. ¿Qué es el perímetro, jóvenes? A ver, respóndeme esa pregunta. ¿Qué es el perímetro? La suma de los lados. La suma de los lados. Entonces, para hallar el perímetro, necesito saber este lado y este lado, ¿no? Y luego los voy a sumar. Entonces, obviamente que para hallar esos laditos, como ya hemos estudiado, tú vas a aplicarle resolución. El semiperímetro es la mitad de la suma, ¿no? Claro, pero en este caso pide el perímetro. El perímetro. O sea, vas a sumar los tres lados, ¿no? Ya, a ver, quiero saber esto con respecto al ángulo tita. ¿Qué viene a hacer, Catito? Que aplícale lo que quiero sobre lo que tengo. Viene a ser el cateto opuesto. Opuesto. Correcto, Opuesto. cateto opuesto. Ya, y tengo como dato este cateto, que viene a ser el cateto Adyacente. adyacente. ¿Qué viene a ser coca? Aquí por si acaso lo puse. Ahí busca, ¿qué viene a ser coca? Tangente. Tangente, ¿sí o no? Entonces, esto viene a ser Tangente. tangente. Entonces, ¿qué le voy a escribir aquí? Le vas a escribir, a ver, perdón. Ya, aquí. Le vas a poner, a ver, dicten, ¿qué le pongo? A por la tangente de tita. Correcto, Mayens. Aquí le pongo A por la tangente de tita. Listo. Ahora, quiero saber esto de acá. Esto de acá, ¿cómo estás, Malena? Descuida, no te preocupes. Ya, a ver, quiero saber esto. ¿Qué viene a hacer con respecto al ángulo? Hipotenusa. Ya, quiero saber lo que quiero sobre lo que tengo. Quiero la hipotenusa. ¿Y qué viene a ser este dato inicial que teníamos? Cateto adyacente. Adyacente. Ya, a ver, busca hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Qué razón es? Secante. Secante, ¿sí o no? Secante. Ya eso viene a ser secante. Entonces, ¿qué le escribo aquí completo? Díctame. A por la A por la secante de secante de tita. Ya aquí le ponemos. Ya aquí se pone A por la secante de tita. Listo. Ya tenemos los tres lados. Y lo demás sería sumar. Entonces, para hallar el perímetro usualmente se representa así, con 2P. 2P significa perímetro. Entonces, ¿cómo sería? El perímetro, así, aquí dice el perímetro del triángulo rectángulo. Sería sumar sus lados, ¿no? En este caso, el lado A más este lado que vale A tangente de tita, más este otro lado que vale A secante de tita. Aquí lo anotamos. A secante de tita. Entonces, quiere decir que el perímetro de ese triángulo rectángulo, factorizando, ¿qué me quedaría? A ver, ayúdenme. ¿Qué se puede factorizar en todos? Todos tienen ¿qué letra? Y la A. A Letra A. Ya, tangente y A
Y entiéndase que acá hay un número 1 neutro, ¿no? Entonces, dentro del paréntesis se pone todo lo que no se repite. En este caso el 1 más quién, Tangente de tita más más secante de tita. secante de tita. Y eso es lo que tendríamos que buscar en las alternativas, ¿no? Entonces, buscas el perímetro, entonces sería A, paréntesis, 1 más tangente, más secante. Buscas, y sería ¿cuál? La B, ¿no? Sí, la alternativa B. ¿Está bien? Ahí está, correcto, Mariori. Por ahí también me están diciendo correcto, Justin. Correcto, Daniel. Listo. Esos jóvenes que acabamos de hacer es resolver triángulos rectángulos. A ver, vayamos con otro ejercicio. El problema 2 para ti, tú lo haces. El 2 para ustedes. Ya, el problema número 3. Vayamos ahora al problema número 3. A ver. El problema 3 nos indica lo siguiente. Dice, hallar el valor de x en esa expresión. Bueno, es fácil notar que está conformado por dos triángulos, ¿no? Hay dos triángulos y teníamos que resolverlo por partes. Primero resolver este triángulo rectángulo y luego resolver el triángulo rectángulo de la parte inferior. Entonces, vamos a ponerle letras aquí. A, B, C y D. Y aquí le ponemos resolución. Ahí está, la B de Bon Jovi. Ahí está. O la B de los Beatles. A ver, en el triángulo rectángulo ABC. Ya, en el triángulo rectángulo ABC, resolviendo, ¿a qué sería igual a C? A ver, ayúdenme. Con respecto a este ángulo, ¿qué viene a ser AC en este triángulo rectángulo? A ver, ayúdenme. En ese triángulo rectángulo, porque es un triángulo rectángulo, ya que este es 90. ¿Qué viene a hacer esto con respecto al ángulo alfa? Opuesto. Cateto opuesto, ¿sí o no? Correcto, viene a ser el cateto opuesto. Entonces, quiero saber el cateto opuesto. Ya con respecto al ángulo, este viene a ser el cateto opuesto. Ya, ¿y qué tenemos aquí como dato? Este que está al frente de 90, ¿qué viene a ser? Hipotenusa. La hipotenusa. ¿Y qué viene a ser cateto opuesto sobre hipotenusa? Aquí está. Cateto Seno. opuesto sobre hipotenusa. Seno, ¿sí o no? Entonces, ¿qué significa? Que esto de aquí valdría M. ¿Qué le pongo? A ver, díctenme. M. M por el seno de alfa. M por la razón que hemos encontrado. En este caso, el seno. Y aquí le ponemos el seno de alfa. Correcto. Ya, y aquí lo anotamos, ¿no? M por el seno de alfa. Ahora, en el triángulo rectángulo de la parte de abajo, porque es un triángulo rectángulo, quiero saber esto de aquí, esa X. Eso es lo que queremos encontrar. ¿Qué viene a hacer con respecto al ángulo beta esa X? Adyacente. Ya viene a ser el cateto adyacente. O sea, queremos saber este cateto adyacente, ¿cuánto es? Y tenemos como dato conocido esto que está al frente 90, que viene a ser la Hipotenusa. hipotenusa. ¿Y qué viene a ser cateto adyacente sobre hipotenusa? Ahí está. Coseno. 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 Entonces, significa que aquí se coloca todo el valor conocido, o sea, se coloca todo el valor conocido, M, seno de alfa, y recién se agrega la razón que hemos encontrado. ¿Coseno de qué ángulo? Beta. Coseno del ángulo beta. Listo, ¿qué significa? Que en el triángulo, aquí lo notamos, en el triángulo rectángulo ABD, no, ACD, en el triángulo rectángulo ACD, estamos encontrando que el X sería el M seno de alfa multiplicado por el coseno de beta. ¿Y cuál sería la clave? Tú lo buscas. ¿Cuál es la clave? La B de los Beatles. ¿Han escuchado los Beatles? ¿Qué será de los Beatles, no? Los escarabajos, ¿sí o no? Como ya saben en inglés, ya saben qué significa escarabajos. Ya listo. Ahora sí. Siguiente problemita. El número 4 queda como tarea para ti. El número 5. El número 5 en tu día salió un poco descuadrado, pero lo voy a igual resolver porque está bonito. Don't let me down. Esa es la baladita, ¿no? Don't let me down. Ya listo. A ver, número 5. Me dice calcular X. No copió todo, ¿no? A ver, no lo voy a acomodar. Si en tu guía no se ve el gráfico, ha salido un lapsus.
Lápiz, lápiz. Ya, aquí es donde se ve el gráfico. Ya, ahora sí. Así es el gráfico, sino que se ha movido. Se ha descuadrado. Ya vamos a repasar. Repasito, aquí le ponemos repaso. Ya hay que saber ciertas nociones. Esto de aquí es una circunferencia, ¿sí o no? En esa circunferencia, esta recta que corta en un punto, que toca en un punto, porque hay una recta que corta en 2 puntos, pero existe una recta que solamente toca en un punto. ¿Cómo se llama esa recta que toca en un solo punto? Comienza con T. Ya, ¿cómo se llama? Tangente, ¿sí o no? Ahí está, tangente. Ahora, esta circunferencia tiene su centro. Ya, al unir el centro con el punto de tangencia hay un teorema. ¿Qué ángulo se tiene que formar? Aquí, 90. 90 grados. Es un teorema de circunferencia. Entonces, el ángulo que se forma por aquí siempre va a ser de 90. Ese teorema lo vamos a aplicar en este gráfico. Ya, primera observación. Segunda observación. Voy a dibujar aquí una circunferencia. Y en esa circunferencia, desde un punto exterior, voy a trazar una tangente, porque ya te explico que la tangente toca en un punto. Y voy a trazar por aquí la otra tangente. Listo. Ahora esta circunferencia tiene su centro, más o menos por aquí. Ya, ahora sí. Al unir este punto exterior con el centro, esa línea que voy a trazar, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser, ahí está, correcto, Lucero. Tiene que ser una bisectriz, o sea, los ángulos, ¿cómo tienen que ser? Iguales, ¿sí o no? Correcto. Entonces, los ángulos tienen que ser iguales. Entonces, esos dos teoremas lo voy a aplicar aquí. A ver, apliquemos el teorema 1. Al unir este centro, porque este centro, y acá hay un punto de contacto, no un punto de tangencia. Al unirlo, ¿qué ángulo forma por acá? 90, ¿sí o no? Ya, 90 grados. Y lo mismo sucede acá, ¿no? Porque acá hay un punto de tangencia, lo junto, y el ángulo que forma es de 90. Ya, ¿cuánto vale esta línea de acá? Es el radio, ¿sí o no? Ya, es el radio, o sea, vale R. Y aquí también sería R, ¿sí o no? Ya, se ha formado un cuadradito. ¿Cuánto vale este pedacito de acá? R. R, correcto. Ya, ahora sí, vamos a aprovechar este teorema 2. Como son tangentes, al unir este punto externo con este centro, ¿qué pasa con el ángulo? Se divide y son iguales. Se divide en otros dos iguales, ¿no? Cada uno sería Tita. tita y aquí también sería tita, ¿sí o no? Ya, ahora sí, en este triángulo chiquitito rectángulo, podemos hallar este datito de acá, aplicando lo que quiero sobre lo que tengo. Ya, esto de acá. Ya, con respecto a ese triángulo rectángulo que está aquí hay un triángulo rectángulo. ¿Qué viene a hacer esta línea verde con respecto al ángulo tita? Cateto, Adyacente. ya viene a ser, o sea, quiero el cateto adyacente y tengo esto de acá, ¿qué viene a ser el cateto Opuesto. Opuesto. opuesto? ¿Qué viene a ser caco? A ver, búscalo, caco. Cotangente. Tangente. Cotangente, ¿sí o no? Esto viene a ser cotangente. Entonces, ¿qué le escribo aquí completo? Díctame. R por cotangente de La cotangente de tita, ¿sí o no? Ahí está, perfecto. Ya, finalmente, el valor de X, en este caso, el valor de X sería la sumatoria de estos dos, o sea, R cotangente de tita más el R. ¿Ya qué puedo factorizar ahí? R. 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 Aquí entiéndase que hay un 1 y no neutro, ¿no? ¿Y cómo me quedaría Sí. acá? Uno más cotangente. Cotangente más Cotangente más 1. Cotangente más 1, 1 más cotangente. Y eso lo teníamos que uno. buscar en Sí. las claves, ¿no? Ahí está la alternativa C. Y ya está resuelto. Listo, ahí está el problema 5, problema resuelto. El problema 6 queda como tarea para ti. El problema 7 lo voy a resolver yo. Ya en el problema 7, jóvenes, no hay clave. O sea, lo que voy a hacer, no, la respuesta no va a estar en las alternativas que te da el problema. Ya, a ver, el problema dice lo siguiente. Hay la longitud del arco AC, o sea, me está pidiendo el arco, este arco. ¿Cuánto mide este arco?
en función de m y del ángulo tita. Bueno, el ángulo tita aquí falta aclarar, el ángulo tita está en radianes. Radianes. Y también falta aclarar que O es el centro. O es el centro de esta semicircunferencia. Ya, a ver, vamos a repasar algunos conceptos. Aquí, observación. Si nosotros tenemos una semicircunferencia, ya esto de aquí es una semicircunferencia. Ya, en esa semicircunferencia, jóvenes, aquí está el centro. Ya, en toda semicircunferencia, si escogemos cualquiera de los puntos de este arco, por ejemplo este punto, y lo unimos con los extremos, se cumple que el ángulo que se forma aquí tiene que tener una medida exacta. ¿Qué ángulo es? 90. 90 grados. Ya, ese es un teorema. Más adelante lo vamos a ver cuando hagamos circunferencia, pero te estoy haciendo una antesala, ¿no? Entonces ese ángulo tiene que ser 90 grados. Listo. A ver, otra de las fórmulas que tienes que conocer es la longitud del arco, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos encontrar esta longitud de este arco, aquí lo vamos a dibujar. Ya, si tenemos, por ejemplo, aquí el centro, esto que es el centro, y este es un radio, y este es un radio. Radio, radio. Y el ángulo en radianes, aquí vamos a definir tita en radianes. Entonces, si queremos encontrar esta longitud, se puede hallar, jóvenes. Hay una formulita, como dice Oscar, correcto. LOR. LOR. La longitud es igual al ángulo en radianes por el radio. Esa formulita. Ya, la longitud del arco, este arco, es el ángulo en radianes multiplicado por el radio. Listo, jóvenes, ahora sí. A ver, empezamos con la resolución. En esta semicircunferencia, si junto este punto C con el punto A, ya, ¿qué ángulo tiene que formar aquí por el teorema número 1? 90. 90 grados. Y eso nos ayuda bastante porque aquí, ¿qué triángulo se forma? ¿Cómo se llama ese triángulo que tiene el ángulo recto? Triángulo rectángulo, ¿sí o no? Ya, en ese triángulo rectángulo podemos hallar la hipotenusa, ¿no? Aplicando resolución de triángulos rectángulos. Lo que quiero sobre lo que tengo, quiero saber esta hipotenusa. Ya mira, quiero saber la hipotenusa porque es la hipotenusa. Y tengo el cateto, ¿qué cateto viene a ser esto? Adyacente. Cateto adyacente. ¿Y qué razón trigonométrica es hipotenusa sobre adyacente? Hipotenusa sobre adyacente. Secante. Secante, ¿sí, no? Entonces, ¿qué le pongo aquí? ¿A qué es igual esto de acá? Por secante de M por la secante Por secante de tita. de tita, ¿sí o no? Ahora, ustedes saben que si el diámetro, por ejemplo, en esta circunferencia, si el diámetro es 2R, ¿cuánto sería el radio? R. La mitad, ¿sí o no? Eso se sabe, ¿no? El radio es la mitad del diámetro. Entonces yo les hago la pregunta. Aquí está el centro. Ya, ¿cuánto vale este radio? R. Pero en función, ya sabemos que el diámetro es m secante de tita. Entonces, ¿cuánto sería este radio? La mitad. M secante sobre 2. Correcto. M secante de tita sobre cuánto? Sobre 2. Sobre 2. Y el otro también sería lo mismo, ¿sí o no? Porque es radio. Sí. Y aquí el radio también sería m secante de tita sobre 2. Y aquí también el radio sería m secante de tita sobre 2. Listo. Ahora una pregunta. ¿Cómo se llama el triángulo? Aquí lo vamos a anotar. Sí, sale esa, Daniel. O sea, no hay en la clave. Por eso ahí es un lapsus. Ya, ¿cómo se llama el triángulo? El triángulo COE. Cuando tiene dos lados iguales. Isósceles. Isósceles, correcto. Es un triángulo isósceles. Y si es isósceles, como estos lados son iguales, como este lado es igual a este lado, los ángulos tienen que ser iguales, ¿no? Si aquí es tita, aquí también sería cuánto. Sería tita, ¿sí o no? Tita. Ahora, ¿cuánto vale este externo? Recuerda que es la sumatoria del dos interno. 2 tita. Sería 2 tita, listo. Ahora sí, el problema pide calcular la longitud de este arco. Ya, este arco de acá.
Ya le vamos a llamar L. Y le vas a aplicar LOR. 4 tita. No. No, pide la longitud. Para hallar la longitud le vamos a aplicar LOR, o sea, esta de acá. Ya, ¿cómo sería aplicando LOR? Esa longitud de L que me pide, la longitud del arco AC, ¿a qué sería igual? El ángulo en radianes, o sea, 2 tita. 2 tita por m por la secante de tita sobre 2. Correcto, por el radio que vale m secante de tita, el radio vale m secante de tita sobre 2, ¿sí o no? Así me quedaría. Listo, ¿quiénes se pueden simplificar? 2, 2 y 2. Y finalmente Dos. concluimos que la longitud del arco AC sería tita por m secante de tita. Eso es lo que me quedaría. Profe, no está en las claves, le agregamos, porque ya te dije que no está en las claves. Sería tita por m secante de tita. Quizá le faltaba poner acá el ángulo, ¿no? Lo que estoy sospechando. Listo, jóvenes, la F de... no me digan que el faraón, no. La F de... La F del faraón, me dice. La F de la foquita farfán, ¿sí o no? Ra, me dicen por ahí. La F de la F de fácil, como tú comprenderás, ¿sí o no? La F de fa, falcón, allá, falcón, ¿han escuchado falcón? ¿Saben qué es falcón? Falco, si no me equivoco, es. Así, falco. Este es falco. Ahí está la F de Freddie Mercury. Ya listo. House a la casa del sol naciente, claro, pues mi estimado. Soy rockerazo. Esa canción la tocábamos con mi banda hace años. Pum, para, pum, 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 para, pum, pum. And down, the down, and down. La casa del sol naciente, The House, ¿cómo es? The House of the Rising Sun. Rising, no sé cómo se pronuncia. Ya, a ver, vayamos con el problema número 8. Por ahí me dicen que sale la A. Creo que sí, efectivamente. Ya, a ver, ayuden. Aquí, ¿cuánto sería? Porque estas líneas, como esto es 90 y esto es 90, entonces estas líneas son paralelas. Si son paralelas, debe cumplir la Z. O simplemente completas ángulos, ¿no? Aquí, ¿cuánto sería? Díctame, ¿cuánto sería para que dé 90? ¿Cuánto? Sin 53. 53, ya. Tiene que ver con notables. 90, 53, ¿y cuánto vale este ángulo de acá? 37. 37. 37. Correcto. Ya, ese triángulo, bueno, una sugerencia, jóvenes, cuando te pida, cada vez que te pida razones trigonométricas, de frente prueba con números, ya no le pongas la constante. ¿Cuándo usas la constante? Cuando haya longitudes. En este caso te pide una razón, que es la tangente. Ponle de frente números. Ya, aquí al frente de 37 va 3, ¿sí o no? Profe, 3K, pero como pide razón, yo le estoy poniendo 3, para no hacer mucha constante. 3, ¿cuánto va aquí? Rápido. 4, correcto. Pero como hay punto medio, ¿cuánto se reparte? 2. 2 y 2. ¿Y cuánto valdría la hipotenusa? Es el 3, el 4 y el 5, ¿sí o 5. no? Ya, ahora, este radio, porque esto es radio, ese radio vale 5, ¿sí o no? Si aquí vale 5, ¿cuánto vale acá? También vale 5, porque es radio, ¿sí o no? 5. Ya, entonces esto de aquí vale 5. Pero como todo vale 5 y esto vale 3, ¿cuánto sería este pedacito? Sería 2. 2. Ya, ahora, en ese triángulo chiquitito,
¿A qué es igual la tangente de tita? Cateto opuesto sobre cateto. Tangente es coca. Sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Y eso nos da cuánto? 1, ¿sí o no? Buscas y le marcas. O sea, la A. La A de los animales. Ahí está, pues. De animals. Justo la que me dice su compañero. A ver, vamos a culturizarlos con buena música. La A de AC/DC, ¿no? Claro, AC/DC es más conocida, ¿no? Pero esto también es un buen tema, jóvenes. Poco corto. Otro problemita. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. And it's been the ruin of many of Ya, listo, jóvenes. La casa del sol naciente. Es la música que escuchaban tus viejitos, ¿sí o no? Ya, a ver, vayamos acá. Es la música que escuchaban y luego a la 1 de la mañana estaban con qué linda flor, ¿no? Qué linda flor es esa chiquilla. Qué bonitos ojos, qué bonito. Ya, ¿cómo sería esta de acá? Al observar la parte superior de una torre, el ángulo de elevación es 53. O sea, aquí está la superficie, acá está la torre. Ya dice, al observar la parte superior de una torre, el ángulo de elevación es 53, medido a 36 metros de ella. O sea, está a 36 metros de la torre. Ya, y a una altura de 12 metros sobre el suelo. O sea, quiere decir que debe estar encima de un muro, ¿no? Ya, el muro tiene 12 metros. Y estás observando tú aquí la parte alta de la torre con un ángulo de elevación de 53. Ya, hallar la altura de la torre. O sea, me pide encontrar esta altura. Ya, listo, jóvenes. A ver, vayamos acá. Es evidente que aquí las torres la hacen de manera perpendicular a la superficie. Y si yo prolongo esta línea, también va a ser perpendicular. Porque hemos dicho que y esa línea es paralela a la superficie. Se forma notable. Aquí sería 53. Ya díctame, ¿cuánto vale acá? Ah, no, 37, ¿no? Me he distraído, joder. ¿Ya cuánto sería acá? Díctame. 3K. Claro, 3K, ¿no? 3K. Que a la vez vale ¿cuánto? 36. 36, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale la constante? La constante vale 12, ¿sí o no? Ya, acá al frente de 53 va 4K, ¿sí o no? Pero como la constante vale 12, sería ¿cuánto? 48. ¿Te has dado cuenta por qué estamos usando la constante? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué estamos usando la constante? Porque estamos trabajando con ¿qué? Con longitudes, ¿no? Cada vez que uses longitudes usa pues la constante. Pero cuando no usas la constante, cuando te pidan tangente, seno, coseno. En este caso estoy usando la constante porque hay longitudes. Y ahora esta de aquí vale 12, ¿no? Si aquí vale 12, aquí también vale 12. Entonces, ¿cuánto sería finalmente la altura? Sería la sumatoria de 48 y 12. 48 60. metros. Correcto. Y eso me da como resultado 60 metros. Listo, jóvenes. Ahí está la resolución. O sea, sería la alternativa de la D de qué. A ver. Tú que eres un experto. La D de... La D de... A ver, hasta que vaya pensando voy a ir editando. La D de... Daddy Yankee, ¿no? La D de... A ver, aquí antes de un árbol. La D de dado, más práctico, ¿sí o no? Está en la... Ah, Durán, claro, pues sumar ahí rockeros en el salón jóvenes. No puede ser posible. Down of this. Ahí sí me ha sorprendido, Kevin. Down of this. ¿De qué año es? Dua Lipa, me dicen. Ah, Dua Lipa también puede ser. He escuchado Dua Lipa por si acaso. Me han hecho escuchar a la mala y me ha gustado. Down of dice esa, dice eso, dice, así, la verdad que nunca lo he escuchado. A ver. Madre es thrash metal, a la miércoles.
Es de los vikingos. La miércoles. Creo que es así un chancho. Ya, a ver, vayamos con el problema número 18. 18. Ese es ese es thrash metal. No, no thrash metal, no. Creo que es hardcore. No, hardcore tampoco es. Ya, a ver. Toxicity, claro, Toxicity es un tema. Hay otra de System of a Down. O por cierto, va a ser gira latinoamericana System of a Down. Esa es la canción cuando yo estaba en el colegio, en quinto de secundario. Ya, a ver, vayamos aquí. El problema 18 dice lo siguiente. Al estar ubicados en la parte más alta de un edificio, o sea, estamos sobre un edificio. Ya supongamos que aquí está la superficie y aquí está el edificio. Ya. Ya, aquí estamos. Al estar ubicados en la parte más alta de un edificio, se observan dos puntos A y B. Vamos a ubicar el punto A por acá y el punto B por acá. Y el punto A y el punto B. En el mismo plano, con ángulos de depresión de 37. O sea, vas a observar el punto B con un ángulo de depresión de 37. Pero tú sabes que como son paralelas estas líneas, este angulito por la Z tiene que bajar, ¿sí o no? Entonces ese 37 baja aquí. Ya, aquí sería entonces 37. Ahora dice que el punto B lo observas con un ángulo de elevación, de depresión, perdón, de 53. El punto A, está mal ubicado mis puntos, ¿no? A y B. Bueno, debe ser entonces aquí el A y este debe ser el B. Ya, y el punto B lo observas con un ángulo de depresión de 53. Entonces aquí el ángulo de depresión es de 53. Pero tú sabes que como son paralelas debe cumplir la Z. Lo que quiere decir que este 53 tiene que bajar aquí. Ya, aquí sería 53. Listo. Aquí es obviamente perpendicular a la superficie. Se pide hallar la distancia entre estos puntos, o sea, pide la distancia entre estos puntos. Si la altura del edificio es 120, la altura de este edificio por condición del problema sería 120. Listo. Ahora sí, jóvenes, ya está planteado. Son problemas de ángulos de elevación, los clásicos de los clásicos. Vamos a ponerle letras. Aquí le voy a poner A. Ah, no, no puede ser A. Le voy a poner aquí C. Y aquí le vamos a poner D. A ver, jóvenes, en el triángulo rectángulo DCB. DCB, lo han encontrado, ¿no? DCB. ¿Cuánto vale BC? Hay que usar notales, ¿no? Las constantes. Claro, tú sabes que al frente de 53 va un 4K y al frente de 37, porque esto sería 37, va 3K. Entonces, inmediatamente, ¿cuánto vale la constante al ojo? La constante vale 30, ¿sí o no? Ya, si la constante vale 30, ¿cuánto vale esto de acá? 90, ¿sí o no? Entonces aquí le pongo, esto de aquí sería 90 metros. Ya, entonces ya tenemos que BC vale 90 metros. Ahora, en el triángulo rectángulo DCA. DCA. En este triángulo rectángulo DCA. Aunque sea lo voy a dibujar por separado, DCA. Ya más o menos sería así. Este de aquí es D, este es C, este es A. Sabemos que esto vale 120 metros y esto de aquí vale 37. Ya por notables jóvenes, tú sabes que al frente de 37 va 3. Le vamos a poner otra constante porque ya hemos usado la K. 3A le voy a poner. Y aquí va 4A. ¿Cuánto vale A? La constante A. 40. 40, ¿sí o no? ¿Y cuánto sería acá entonces? 40 por 4. 160. 160, ¿sí o no? Entonces quiere decir que hemos averiguado que Buscando AC sería 160 metros. Y como dice su compañero, restando, ¿cuánto sería entonces? 70. 70, correcto. Entonces aquí tenemos una ecuación que 90 metros más X, 90 metros más X me da 160 metros.
Y de esa manera el resultado en este caso sería 70 metros. Buscas en tus claves y le marcas la A. La A de Aerosmith. ¿Han escuchado Aerosmith, jóvenes? A ver. Tienen que ser rockeros, jóvenes. Por un mundo de más rockeros y menos reggaetoneros. Ya listo. A ver, otra. Está muy triste esta canción, ¿no? Muy cortavenas la canción. A ver esta. Esta está mejor. There was a time when I was so broken hearted. Love wasn't much of a friend of mine. The tables have turned, yeah. Cause me and them ways have parted. That kind of love was the killing kind. So listen. All I want is someone I can't resist. I know all I need to know by the way I got Por el coro. kissed. I was crying when I met you. Now I'm trying to forget you. Love is sweet misery. ¿Conoce a MCR? ¿Es un grupo de qué año? ¿De qué MCR? Ahí sí más noqueado. Ah, My Chemical Romance. La verdad que creo que es de la época de los emos, me parece, del año 2000, 2005. Creo que era de los emos, me acuerdo. Estaba pues de moda My Chemical Romance, Panda. Casi no era fanático de la música, pero sí he escuchado, creo, alguna vez. Ya, a ver, vayamos al problema número 21. Coldplay también me están diciendo, claro, es un supergrupo. Yellow es la canción más bacán para mí. Aerosmith pues es otro level, ¿sí o no? Ya están abuelitos, pero es otro level. Ya, a ver, el problema número 21 dice lo siguiente: desde 3 puntos colineales en tierra ABC, esta es la tierra y 3 puntos colineales, o sea, están en la misma, alineados, ¿no? Colineales es alineado. AB y BC son iguales, esa es una condición del problema. AB y BC son iguales. Se observa una paloma a un mismo lado, o sea, aquí debe estar la paloma. Ya se observa una paloma de un mismo lado con ángulos de elevación de 37, o sea que hay un ángulo de elevación de 37. Ya luego hay un ángulo de elevación de 53. Se están observando la misma paloma, ¿no? Uno con un ángulo de 37, el otro con un ángulo de 53 y el otro con un ángulo alfa. Aquí le ponemos alfa. Ya, calcule la tangente de alfa si vuela a una distancia de 12 metros. O sea, la paloma está a una distancia de 12 metros. Ya, listo, jóvenes. Aquí le vamos a poner un punto D y aquí le vamos a poner un punto E. Ya, ahora sí. Vayamos aquí. En el triángulo rectángulo AED. En el triángulo rectángulo AED, o sea, en todo esto. Es notable, ¿sí o no? Es notable. Podemos hallar AD. ¿Cuánto sería AD? A ver. Tú sabes que aquí va 3K. Al frente de 37 va 3K. Y al frente de 53 va 4K. Entonces, ¿cuánto valdría la constante primero? 4, 4, correcto. Si la constante vale 4, ¿cuánto sería acá? 16, 16, correcto, Pablo. Entonces, quiere decir que esta longitud AD sería 16 metros. Y le ponemos 16 metros. Ya, listo. Ahora, vayamos al triángulo
al triángulo rectángulo BED. BED. En el triángulo rectángulo BED, igual, ¿no? Es notable de 37 y 53. ¿Cuánto sería esta longitud? A ver, vamos a marcar. Ya, este de aquí. Tú sabes que al frente de 53 va un 4. Le vamos a poner 4A, otra constante. Y aquí va un 3A. ¿Cuánto vale la constante A? 3, 3 metros. ¿Y cuánto sería en realidad esto de acá? 9, 9 metros. Entonces aquí le ponemos 9 metros. Entonces BD es igual a 9 metros. Ya, sabiendo que vale 9 metros, entonces podemos encontrar AB. ¿Cuánto es AB? Sería restar. Sería 7 metros, ¿no? Correcto, aquí sería 7 metros. Ya, 7 metritos, listo. Ahora, como sabemos, aquí sería también, bueno, si aquí es 7 metros, aquí también sería ¿cuánto? 7 metros, ¿sí o no? Porque son iguales por condición. ¿Y cuánto sería lo que resta acá? 2 metros, ¿sí o no? 2 metros, porque sería 9 menos 7, 2 metros. Ya, finalmente, la tangente, porque pide la tangente. ¿Dónde está la tangente? ¿Cuánto sería la tangente de alfa? Vamos, cateto opuesto sobre cateto adyacente en el triángulo rectángulo CED. 6, Sería 6, porque sería 12 metros sobre 2 metros. Tú realizas eso y te sale 6. Entonces, quiere decir que la tangente en este caso sería 6. Buscas en las claves y sale la C. La C de Call Me. ¿Han escuchado Call Me, jóvenes? La entradita la has escuchado, estoy seguro. Si no has escuchado esto, no has tenido infancia. Creo que han sacado una versión moderna, es lo que me han dicho. Color me your color, baby. Color me your car. Color me your color, darling. I know who you are. Come along, I know where you're coming from. Call me, call me anytime. Call me. Esas canciones, jóvenes, son inmortales. Nunca van a pasar de moda, ¿sí o no? Ya listo, jóvenes. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Entonces, ustedes van a resolver hasta el problema. A ver, espérame, voy a chequear. Hasta el problema número 20. Tarea. Y lo anotamos, tarea. Resolver hasta el problema 20. Si no te salen los problemas, me mandas un mensaje. Aquí no hay excusa de que, profe, no me salen los problemas. Tienen que hacer esa guía, tiene que estar resuelta, joven. Y hasta el problema 20, y cualquier duda, consulta, me escriban a mi número, 95 64 0 66 50. Profesor Luis. Ya, pero ¿cuál es la contraseña, jóvenes? ¿Cuál es la contraseña? Porque si no te voy a vistear, no te voy a atender, ¿sí o no? Soy espartano o espartalover, ¿no? Ahí está. Soy espartalover. Ya. Cosa que ya automáticamente ya sé que eres un alumno de la academia y ya te doy la atención debida. Listo, jóvenes, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Escuchen más rock. Por ahí me estaban hablando, profe, ¿ha ido al concierto de Daddy Yankee? Yo le he dicho, ¿qué es eso? No lo conozco. Listo, jóvenes. A ver, hasta luego. Ya está conectado el profesor. Hasta luego, profesor Guillermo. Hasta luego, Adriana, Alexandro. Chao, chao. Adriana, Alexandra. Hasta luego, profe. Hasta luego. Se me ha perdido. Analí, Ángela, Blanca, Ángela, Carelli, Christopher, Chris, Dania, Daniel, Eduardo. Uy, ¿qué ha pasado? Esto no me hace caso. Ya, adiós con todos, jóvenes. No sé, por alguna razón se ha bugueado mi máquina. Hasta luego, chicos.